Hola, hola. Siempre acaba bien todo lo que empieza. Y la gente le dice a Manuel, anda y camina derecho. Búscalo, no importa dónde estés. Hola, ¿qué Fue tal? el que bajo de show me enseñó la fuerza y el poder del arte de saber ganarle un pulso al tiempo. Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal estáis? Ya lo siento, hoy hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, cosas del directo, ya sabéis, y por eso hemos empezado un poquito más tarde. O sea que muchas gracias por esperar y estar ahí, ya sabéis, una semana más con las charletas con amigos, en este caso con amigas, que hoy tenemos el placer de estar con Ana Mari. Y ya veo que está ahí conectada, o sea que la vamos a dar paso. Hola, Buenas, ¿qué tal? pues muy bien. A ver que te escuche bien, un poco A más ver, alto. ¿se me oye? ¿Nos oís bien a los dos? Todo bien. Todo bien. Me he dado cuenta que Pues estoy nada, muy cerca. A ver, por aquí, ahí va. bueno, así te ven bien, no pasa Sí, sí, nada. muy cerca. Pues todo bien, todo bien. Aquí encantada de la propuesta que me hiciste y después de compartir un poquito lo que yo hago a nivel divulgativo, porque mucha gente de mi familia y todo que les he comentado y tal, les he dicho, meteros que así os enteráis un poco de qué va el rollo. Porque si no se Claro piensa que sí, que... esto también mal. Sí, sí. Didi, perdona. Nada, se piensa, dicen, esta niña está siempre estudiando, pero no entienden, claro. Porque nunca lo explico Bueno, pues también. vamos a intentar contar un poquito lo que haces. Bueno, para los que no sepáis, si sea vuestra primera charleta, que sepáis eso, desde tanta que estamos haciendo charletas con amigos, ¿vale? Para presentaros a gente que admiramos un montón y que conozcáis un poquito pues, el trabajo que hacen. Entonces, hoy tenemos el gustazo de hablar contigo, Ana Mari, Muchas gracias. y, y entonces, bueno, para que sepáis quién es Ana Mari y a qué se dedica, etcétera, pues que sepáis que es bióloga marina, y flamenca. Esto me Sí, eso encanta siempre. recalcarlo porque creo que es a la par de importante. Y doctorada en ecología microbiana marina. Científica con tremenda carrera internacional porque, bueno, has estado en multitud de expediciones oceanográficas alrededor del mundo y, de hecho, hablaremos un poquito de ellas. Y, ¿no? Gracias a ello, pues has investigado pues, en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico, Exacto. etcétera. O sea, que hablaremos un poquito de ello. Has trabajado en diferentes centros de investigación, como son el de Ciencias del Mar del CSIC de Barcelona, en el Oceanográfico de Gijón, en ASTI en Sucarrieta, en Vizcaya, en la Universidad de California y en el Centro Oceanográfico de Málaga, que es Exacto. ahora donde te encuentras, ¿no? Exacto. Así que, bueno, una vez así ya contextualizado, vamos a hablar de fitoplancton, ¿Qué es entre eso, otras no? cosas. ¿Qué es el ¿Qué es fitoplancton, no? eso? Ay, mira, y nos pone aquí Claudio, y juega al vóley también, es verdad, Ah, es eso un sí. detalle importante. Sí, él lo sabe bien. Claudio lo sabe. Qué bueno, Claudio. Hola. Pues eso, el fitoplancton, ¿no? La gente ya, por noticias, porque ya se ha hecho mucha divulgación, la mayoría de la gente sabe un poco lo que es el fitoplancton. Fito viene de planta y plancton viene de los organismos que van a la deriva en el mar, que no ejercen ninguna fuerza para nadar, simplemente van a la deriva. Entonces son esas algas microscópicas eh, que son las que sustentan el oxígeno del planeta, básicamente, que están en el océano y que normalmente solo se pueden ver con la ayuda de un microscopio, ¿no? Normalmente son bacterias, en este caso cianobacterias, que son las que pueden realizar la fotosíntesis, y otro tipo de algas un poco más complejas, pero que igualmente son súper pequeñas, ¿no? Estamos hablando de micras. Vale, eso. Eso, vamos a ir por partes, porque has dado así una connotación para que la gente se haga importancia, o sea, la idea de la importancia del fitoplancton, ¿vale? Pero mucha gente lo desconoce, porque
¿no? Digo, ya nuestra generación en el Sí, cole estudiábamos que el oxígeno que respiramos viene de los árboles, exacto, ¿no? Y tú ahora has hablado de fitoplancton. ¿Cómo es exacto. esto? Pues realmente porque antes no se le había dado la importancia que realmente tiene y es que realmente producen más del 50% de oxígeno que respiramos. Son los que realmente están tomando ese CO2 de la atmósfera y lo convierten en materia orgánica que al crecer las microalgas y son los que respiran, ¿no? Ese CO2 también. Y entonces, claro, pues son componentes que junto con los sistemas terrestres y los árboles, pues son esenciales para el equilibrio del planeta, claro. Antes no se hablaba tanto, yo tampoco recibí esa lección, ¿no? Pero en los últimos Claro. 20 años, pues sí que ha habido un poco más de auge en este sentido y sí se está reconociendo la importancia que tienen los organismos microscópicos. Eso es, ¿no? Que muchas veces cuando decimos la importancia de los mares, hay veces que desde, bueno, desde TANSAC y desde otras entidades, quiero decir, cuando se hace divulgación, la gente cree que hay que divulgar de la importancia de los océanos en la costa. Y no, Yeah. no, da igual que vivas en Madrid, ¿no? Que el 50% del oxígeno que estás respirando se Sí, produce en los océanos, sí, 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 gracias al totalmente, fitoplancton, ¿no? totalmente. Vale, entonces ya tenemos un poco claro eso, que son los organismos, ¿no? Microscópicos que están en los océanos, que están produciendo oxígeno y absorbiendo CO2, que es casi igual de importante, Exacto. Claro, ¿no? Entonces, no, claro, eso que es un poco que mucha gente decía que mm, ¿por qué tienen tanta importancia? Y es que sin ellos realmente nuestro sistema, nuestra vida del planeta puede peligrar porque ellos son los que quitan CO2, el exceso de CO2 de la atmósfera, lo toman haciendo la fotosíntesis, descargan la atmósfera de esa carga extra de CO2 y lo secuestran en el océano profundo. Estos organismos, cuando lo incorporan al el CO2 mediante la fotosíntesis, generan esa materia orgánica que cuando mueren, parte de ella, ¿vale? Parte de ella se agrega y sedimenta al océano profundo, con lo cual ese CO2 que estaba en la atmósfera es secuestrado y queda atrapado en el océano profundo. Y esto es muy importante para mantener el equilibrio de concentraciones de CO2 entre la atmósfera y el océano. Si claro, quitamos ¿no? ese Porque ahora componente cada de en vez se medio, habla más del efecto del CO2, en el efecto invernadero, cambio climático, con lo cual, exacto, ¿no? Ya no solo por aportar oxígeno, sino por quitar CO2 claro, de la atmósfera, que es donde está el oxígeno que respiramos el resto de seres vivos que no vivimos en el agua, ¿no? Con lo cual exacto. también es importante. Si quitamos este componente que es el fitoplancton, nos cargamos el balance del sistema. Es así de claro. Y aparte con eso, Ujú. pues no sé si hablaremos de cambio climático y tal, pero mm, Sí, también ha habido alguna preguntilla ahí, sí, ¿eh? O sea que... Pero bueno, vamos a empezar como eso, a contextualizar, a ver qué es, cuál es su importancia, ¿no? Y entonces decías que son organismos muy diversos, el fitoplancton. O sea, no es todo igual. no es todo igual. De hecho, si vemos un árbol de la vida de los organismos eucariotas, que le llamamos que somos nosotros, pero también son el fitoplancton, en todas las ramas de ese árbol, ¿vale? Eh, hay un componente del fitoplancton. Son increíblemente diversos, mucho más que nosotros. Nosotros estamos como una pequeña esquinita de ese árbol y claro, eso hace que, bueno, pues haya mucha diferente nivel de adaptabilidad de los mismos también. Ujú. No son unas pocas especies que puedes catalogar. Por eso es tan importante catalogar la diversidad de los océanos. Eso es, de hecho, bueno, para esto, ¿no? Como era algo un poco abstracto, nos has enviado, ¿no? Unas fotos que Eso. quizás la gente igual se haga un poco más a la idea de esa diversidad de la que hablamos. A ver. ¿No? Aquí se ve el fitoplancton marino. Eso es. Ahí veis lo que un ejemplo de los componentes, ¿no? Pues son las cianobacterias, ¿vale? Que son pequeñitas y después están diatomeas y dinoflagelados que ya tienen una estructura y una forma súper chulas, como podéis estar viendo. Eso, se ven las formas, ¿no? Que son diferentes. Parecen galácticos, ¿vale? Y nada, tienen totalmente. Y después tienen, pues, Totalmente. si bajas un poquito, y para que os hagáis una idea de la diferencia en tamaños que hay entre ellos mismos, pues por ejemplo, los más pequeñitos serían similares a lo que es el tamaño de un pez en el océano
Y los más grandes, ¿vale? Serían, sí, exacto, por ahí. Y los más grandes serían ya del tamaño de una ciudad, ¿vale? Pues todo ese rango de tamaño, que sigue siendo microscópico, Hablando de tamaño, eso, microscópicos. sí, que sigue Eso siendo iba a decir yo. microscópico, ¿vale? No existe ninguna diatomea del tamaño de Manhattan. Eh, pero aún así son muy diversos y tienen muy diversos tamaños, como estás viendo en ese rango. Eso aquí se ve, ¿no? Sí, sí. Y después creo que había, como estaba el árbol de la vida, un árbol que pasé, que no sé si está... Un árbol de la vida, sí. Pues Este, ahí, ¿no? ¿veis? Ahí se ve que hay un montón de ramas, ¿vale? Que es lo que está enlazando quienes son primos y hermanos, ¿vale? Y se ve que las ramas que están en color son ramas donde aparecen grupos fitoplanctónicos, ¿vale? Y entonces nosotros estaríamos en la esquinita esa izquierda, abajo, ahí está, que puse la Aquí foto en de animales, Donald, ¿no? en animales, donde está Donald Trump, exactamente, que desgraciadamente estamos ahí todos juntos. Pues ahí estaríamos nosotros y todo lo que conocemos como el reino animal, ¿vale? Y sin embargo, todo el resto de ramas que veis de ese árbol se compone de organismos unicelulares que son el fitoplancton, ¿vale? Que parte de ellos son el fitoplancton. Y por Ostras, eso mira qué quería, diferencias, ¿eh? De formas, eso es. Claro, es que es súper diverso. Hay, algunos de ellos se pueden diferenciar microscópicamente porque tienen formas muy específicas, ¿vale? Tienen estructuras morfológicas muy específicas, pero hay otros que ni de broma, ¿vale? Hay otros que tú te pones a Claro. mirar el microscopio y no sabes diferenciar. Claro, es que esto es algo, ¿no? Cuando volviendo a esta gráfica, quiero decir, los humanos, ¿no? Por supuesto, nos encanta clasificar y gracias a eso, ¿no? Pues en taxonomía hay un montón de especies y diferenciamos, pues, por ejemplo, una orca de un tipo de pez, ¿no? Pero Exacto, aquí se ve la cantidad de fitoplancton, ¿no? De diferentes que hay y a todo lo exacto, llamamos fitoplancton. exacto. Todo se reúne en el ¿No? mismo saco. Todo aquello que se nos hace un poco difícil de entender y de ver, y obviamente hablaremos también de por qué es difícil de entender o de muestrear o de observar, Exacto. ya lo englobamos en fitoplancton. Bueno, Sí, es algo como así, decir ¿no? microbios, ¿no? Microbios todo lo que es pequeño, Eso. ¿no? Y en eso englobamos, pues, también al fitoplancton, claro. Ujú, claro. Vale, entonces, eh, de hecho, bueno, tenemos diferentes, ¿no? Fotos, como has dicho, para ver cómo se puede ver, ¿no? Cuando tú lo ves al microscopio. Y de hecho, una de las cosas que también ha llamado mucho la atención es en una de las publicaciones que hemos hecho hoy, que poníamos, ¿sabes lo que hay dentro de una gota Ah, del eso. mar Mediterráneo? ¿Y qué han dicho? Entonces, no, que parecía, mira, los de Maco Paco, que son los amigos que bucean con tiburones azules, decían un microcosmos, es un microcosmos, Totalmente. Sí, sí, yo cuando haciendo miro... referencia a esta foto, Sí, ¿eh? sí, Os yo la voy a cuando... poner para los que Exacto. no la hayáis visto. Sí, sí. Ahí está. Que parece una Vale, galaxia, ¿no? ¿esto qué es entonces? A ver, eso. A ver, Todo vale, esto es lo que tú ves, porque claro, cuando se ve una gota de agua, ¿no? La gente lo ve transparente. exacto. ¿Cómo podemos llegar de transparente a esto? Claro, pues Bueno, se me ve un poco el reflejo, perdón. no pasa nada. Se ve estupendamente. Pues realmente nosotros necesitamos utilizar microscopios, ¿vale? En este caso, un microscopio que se llama de epifluorescencia. Simplemente es un palabra, simplemente es porque ese microscopio emite luz, ¿vale? Que en este caso suele ser luz azul o luz verde, y eso hace que se activen los pigmentos del fitoplancton, ¿vale? Entonces, para que veáis, eso es de haber cogido un vaso de agua, ¿vale? El volumen de un vaso de agua y haberlo puesto encima de un filtro y entonces lo miras al microscopio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que veis, las bolitas rojas que se ven, ¿vale? Son parte, es clorofila, ¿vale? Es el rojo de la clorofila, que es el pigmento que utilizan el fitoplancton para hacer la fotosíntesis. Y después, no sé si ves muy bien, hay otras bolitas, ¿vale? Que son amarillas, más pequeñitas, por ahí, que no son tan rojas. Amarillas estas. Eso es. Bueno, con el Que reflejo del móvil igual, pero bueno, os la señalo para que sepáis. no se ve muy bien, se ve muy bien. Estas. Ujú. Pues esas son otros tipos de fitoplancton, que son las cianobacterias, ¿vale? Que en este caso tienen otro tipo de pigmentos, ¿vale? Y que esos pigmentos emiten en color amarillo, ¿vale? Entonces podemos, como mínimo, diferenciar ahora mismo
lo que serían las cianobacterias en esa muestra de agua de mar de lo que serían las algas pequeñas, ¿vale? A ver, se corta un poco. Y aparte también utilizamos, para ayudarnos un poco a la visualización, utilizamos algunas tinciones que tiñen el DNA, ¿vale? Le ponemos un tinte azul al DNA de las células y esos bolas azules que veis ahí son los núcleos celulares, ¿vale? Y entonces eso a veces nos permite diferenciar lo que es suciedad un poco, materia orgánica disuelta que no sabe muy bien qué es, de lo que son organismos vivos y células completas, ¿vale? Y así, pues en base a eso, pues en base a los pigmentos, como mínimo, pues contar qué abundancia tienen, porque así lo puedes visualizar, y qué tamaños tienen, y hacerte una idea global de cómo está esa muestra de agua. Pero no le puedes poner nombre a cada uno de ellos, ¿vale? Porque todos son muy parecidos y aunque os parezca que todo es un poco lo mismo, hay muchísima diversidad de especies en ese vaso de agua, digamos, ¿vale? En ese volumen de agua tan pequeño. Pero solo con la microscopía no se puede saber qué hay ahí. Claro, por eso nos fascinaba poner esta foto, ¿no? Porque muchas veces eso, cuando vemos una gota de agua, como se ve transparente, decimos, no, es una manera de que hoy en día, ¿no? Gracias a la tecnología ha avanzado tanto, podemos llegar a identificar lo que hay, eso es, usando fluorescencia, como bien decías, sí. y anda que no cambia la belleza, ¿no? A ver, eso son... por aquí, qué maravilla, un microcosmos. Realmente las técnicas microscópicas ya venían muy avanzadas de hace bastante, o sea, de hace décadas. Lo que ha revolucionado más la identificación de estos microorganismos ha sido las técnicas de secuenciación del DNA, ¿vale? Que al final lo que tú haces es quitarle la información a esas células, básicamente, y eso se lee. Eso, traducido. Eso se lee con unas máquinas muy potentes actualmente y te dicen, vale, pues yo soy Pepito Pérez, ¿vale? O yo soy... Claro. Y eso ha sido poco a poco. Cuando no fue todo un avance de lo del genoma humano, pero que obviamente cada organismo tiene su propia, ¿no? información genética, con lo cual si la sabemos leer, pues permite, ¿no? identificar. Después esto es muy complejo, pero sí, ya se identifican, obviamente hay gran conocimiento, en los últimos 10 años ha habido un boom y hay como un gran conocimiento de lo que es la diversidad fitoplanctónica en el océano, gracias a campañas oceanográficas de circunnavegación, o sea, que han dado vuelta al mundo, a proyectos de muestreo que también a nivel global, y todo eso se ha depositado en bases de datos comunes para que todo el mundo que quiera analizar qué está pasando en la charca de enfrente de su casa, bueno, y que sea biólogo y que tenga la posibilidad de hacerlo, claro, pueda acceder a esas bases de datos y ver qué tiene en esa muestra de agua de mar, simplemente secuenciando la información genética, ¿vale? Claro, qué importante es también esa parte de poner ¿no? que diferentes centros de investigación y diferentes equipos estén todos conectados para poder compartir esa información. Exacto, ¿no? Al final. Exacto, sí, es importantísimo. Y aparte se están manejando un volumen de datos actualmente que se necesitan también muchos ordenadores muy potentes para procesar toda la información. Fue hace unos años, ¿vale? Es cuando se pasó de secuenciar poco a secuenciar muchísimo gracias a estas nuevas tecnologías. Fue como muy abrumador, porque la información que se obtuvo del sistema fue enorme. Y claro, ha costado unos años hasta que la gente se ha ido haciendo un poco más bioinformático, ¿no? Porque para procesar esa información también tienes que tener habilidades informáticas. Mira, nos pregunta Enrique Talledo, que si os habéis perdido la charla la tenéis disponible en el canal de YouTube de Tantac, y dice, las mareas rojas... Ay, he perdido la pregunta. ¿Las mareas rojas son una proliferación de uno o varios tipos de fitoplancton? Yo no soy experta en... Lo de mareas rojas igual hay gente que le... No, pero suelen ser, si no me equivoco, suelen ser dinoflagelados y sí que puede estar compuestos por una o más especies. Normalmente con una es suficiente que proliferen y con una especie es suficiente para generar este tipo de blooms que le llamamos, ¿no? Proliferaciones.
pero en muchos casos son varias que proliferan al mismo tiempo. Ujú. Entonces, ahora ya que tenemos un poco claro qué es el fitoplancton, ¿no? Y cuál es su importancia, obviamente, y que gracias a la tecnología pues vamos avanzando en conocimiento, dentro del fitoplancton hay algo muy interesante de su función y de su simbiosis ¿no? que estás estudiando. Exacto. Bueno, que has estudiado. Que estabas Entonces, tú, sí, vamos a explicar un poco esto. sí. Bueno, pues hay dentro del fitoplancton, como hemos dicho, hay unas cianobacterias, ¿no? Pues esas cianobacterias, algunas de ellas, son capaces de fertilizar los océanos, básicamente. Son capaces de coger el nitrógeno que hay en la atmósfera y lo convierten en nitratos. O sea, como si le echan nitrato a las plantas para que crezcan, pues esto es O lo que sea, hacen, abono. abono, básicamente. Esto es lo que hacen estas cianobacterias, abonan el océano con nitratos. Y como la gente sabe que los nitratos son esenciales para el crecimiento de las plantas, pues es lo mismo, es un nutriente esencial para el crecimiento del fitoplancton en los océanos, porque es un nutriente que está en muy baja concentración. Entonces, el aporte que hacen estas cianobacterias es muy importante. Entonces se descubrió, ¿vale? Pues en el océano, pues los organismos interaccionan unos con otros, establecen relaciones que pueden ser beneficiosas para ambos, que es lo que llamamos relaciones simbióticas o simbiosis. Entonces se descubrió que este organismo, uno en concreto, porque hay muchos, uno de los organismos que era fijador de nitrógeno, que fertilizaba los océanos, no se sabía cómo vivía solo en el océano, porque carecía de los genes, ¿vale? Para poder fabricar su propia comida, digamos, porque no podía hacer Es fotosíntesis. decir, un organismo vivo que es capaz de Sí, vivir, pero no sabemos cómo se alimenta, pero no, ¿no? Esto exactamente, no sabíamos cómo, simplificado, digo. exacto, no sabía cómo estaba alimentando. Y en 2012, ¿vale? Con lo cual es una cosa muy reciente, se descubrió y se publicó en la revista Science, que es una revista de mucho prestigio, que este organismo estaba en Eso, para los simbiosis. que sepan, ¿no? Que en investigación, cada vez que se publica un trabajo, pues dependiendo en qué revista de investigación se publique, tiene, bueno, mayor o menor Exacto. impacto, ¿no? Mayor importancia o menos. Y Science es, vamos, el top Science es el top, de todo. El top, tal el cual. top. Iba a hacer una comparación con fútbol, con la Champions League o Yo algo así, también pero es iba que a no decir tengo la ni idea de Champions League, fútbol. O sea que el top, y ya así ya queda claro. totalmente. Pues sí, entonces Entonces eso, se publicó en Science este trabajo. sí, se publicó porque se descubrió que esa cianobacteria no vivía sola, sino que vivía en simbiosis con otro alga de un tamaño muy similar, de muy pocas micras, ¿vale? Que tiene una distribución Mira, voy a, global voy en a todos hacer los océanos, sí, una foto solo para que la gente visualice, ¿no? Como este concepto. sí, exacto. Vale, Pues mirad el tamaño, ¿eh? sí, es Vale, o sea, enano, algo enanísimo, ¿no? Que exacto, la parte verde es el alga eso es. y esto la Y la cianobacteria. Y parte se ve roja es que la están cianobacteria. unidos, ¿no? Sí, Que uno le aporta un beneficio a otro y al revés, viceversa. sí, sí pasa, sí, creo que, o sea, están íntimamente unidos. Y de hecho, no sé, creo que había como un diagrama posterior que también se veía como el intercambio, o sea, un poco lo que se intercambiaban. Básicamente, claro, Esto para la gente más técnica, pero bueno, eso, sí, es básicamente, verdad. ¿no? Básicamente, ¿Qué aporta cada uno al otro? claro, la cianobacteria le pasa ese fertilizante, ese nitrato, ¿vale? Al alga, y el alga, como es también fitoplancton y puede hacer la fotosíntesis, ¿vale? Le pasa el carbono orgánico, la glucosa, ¿vale? Entonces, esa cianobacteria puede comer, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, es una relación muy beneficiosa porque el alga tiene en su poder a una factoría propia de fertilizante. No le hace falta buscarla en el medio ni competir con otras algas por ese nutriente en el océano. Ya tiene su propia factoría. Claro, o sea, evolutivamente hablando, ¿no? Es algo que parece la leche. Quiero decir, ahora porque estamos hablando de organismos súper pequeños, pero
si para la gente que igual no está tan acostumbrada a hablar a nivel molecular, etcétera, Sí, si lo comparamos con cualquier otro organismo, ¿vale? Con un humano y yo qué sé, no sé, y un pájaro o lo que sea, ¿no? O sea, es una simbiosis tan fuerte, sí, ¿no? Que uno dice, uy, yo no sé cómo fabricar mi propio alimento, pero me asocio a este y me alimenta, totalmente. ¿no? O sea, que es De, algo increíble que la evolución haya llegado a ese punto. de hecho, ha llegado, o sea, de hecho, no se desconoce la existencia de esa cianobacteria en vida libre. Se han asociado de tal forma, se han acoplado de tal forma que no pueden vivir el uno sin el otro. Y de Ajá. hecho es muy interesante porque es como si estuviéramos viendo ahí evolución en vivo, ¿vale? Porque los cloroplastos, ¿vale? Lo que hace que las algas puedan hacer la fotosíntesis, eh, eso venían también de bacterias que se asociaron simbióticamente con otros organismos, con otro organismo, ¿vale? Entonces ahora esto es como si estuviéramos viendo la creación de un nuevo orgánulo, ¿vale? Como una nueva maquinaria para la célula. Sí, sí. Esta cianobacteria ha perdido mogollón de Tecnología genes. punta. Sí, sí. Tecnología Sí, sí, punta. además ha perdido Natural. mogollón de genes. Claro, está solo dedicado a complacer al alga, básicamente. ¿Vale? Está dedicado a ser una factoría de fertilizante. Y ha perdido todo el resto de su información genética para que, para que el alga esté contenta, ¿no? Qué El pasada. alga ha sido muy lista Supongo porque que lo otro curioso es que esto es una simbiosis única en el océano. No se han visto simbiosis con ese nivel de acoplamiento en el océano y a nivel así de tan célula a célula tan pequeño recientemente. La verdad es que no se desconocen otros tipos de simbiosis tan acopladas. qué pasada, o sea, me imagino algo de lo que nosotros estamos hablando aquí tranquilamente, todo el proceso, ¿vale? Para llegar a este punto de investigación y todas las miles de horas que te has pegado tú, ya no solo en Capayas Oceanográficas, sino ahí con el microscopio, con el ordenador, Bueno, para contarnos todo esto. mira, yo llegué ya a este proceso muy tarde y nosotros estábamos ahora como a nivel más estudiando a nivel estructural cómo se relaciona, a nivel metabólico, cómo se comunican básicamente, ¿vale? Pero esto, mi jefe, el que estaba en California, él descubrió esta cianobacteria en los 90, o sea, hace muchísimos años. Y no ha sido hasta 2012 cuando esto ha aparecido así como que estaba en simbiosis, con lo cual también te da un poco de la escala temporal de lo que conlleva un estudio de estas características, ¿no? Eso, cuando no, la gente, bueno, o se habla mucho de ciencia desde fuera y a veces no se sabe todo el proceso de tiempo, ya no esfuerzo personal y económico y de recursos, sino, o sea, Es, físicamente todo el tiempo que requiere para llegar a investigar algo, ¿no? sí, Tan porque, importante que es, gracias a lo que, o sea, estamos hablando de todo esto sin olvidarnos que gracias al fitoplancton ahora mismo estamos tú y yo respirando. exacto. Vale, que Y, esta horita de charleta, media hora se la debemos al fitoplancton del que estamos hablando. O sea media hora que, sí, la otra media a los bosques, pero esta media, así que esto es importante, es importante. sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, también con toda esta historia, ¿no? Hay algo muy curioso, porque tú, bueno, has estado en Ah, diferentes sí, centros y tal, pero también has estado en Japón, que de sí, Japón no hemos hablado. de Japón ¿A qué fuiste tú a Japón? a investigar, a espiar, no sé cómo decirlo. No, a ver, pues mira, resulta que, claro, esta simbiosis, ¿vale? Normalmente cuando tú quieres estudiar un organismo, ¿vale? Lo que hacemos es que intentamos ponerlo en cultivo. Es decir, es como si nos traemos el pez del mar a la pecera, ¿vale? Para poder estudiar su comportamiento, ¿no? En este caso, lo que Ujú. intentamos es aislar esos organismos del océano y mantenerlos en cultivo, ¿vale? Que nosotros simplemente lo que hacemos es ponerle agua de mar y esos fertilizantes, esos nutrientes para que crezcan. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil cultivar según qué cosas, ¿vale? Entonces esta simbiosis tiene unos requerimientos Claro, algo que, muy. que realmente hasta ahora son desconocidos. Pero sin embargo, había un grupo en Japón, una investigadora de Japón, Kyoko Agino, que, que ella, tras muchos años de trabajar con el alga, ¿vale? Sin saber que estaba en simbiosis,
con esta cianobacteria, era conocedora de su distribución, de su temporalidad, cuando aparecía en el mar. Entonces ella decía, en mayo, estos aparecen aquí en el puerto. Y ella cogía con un cubo, se iba para allá, las pillaba, se ponía bajo el microscopio, ¿vale? Y las picaba con una especie de capilar, ¿vale? Y una goma conectada a la boca, realmente las absorbía en plan, la cojo ahí en extremis y la pongo en una placa de cultivo, ¿vale? Y entonces empezó a crecerlas. ¿Qué pasa? Que claro, para nosotros tener el organismo en cultivo es poder tener el control de lo que hace el organismo y poder estudiar cómo se comunican el uno con el otro. Entonces mi jefe me envió a Japón básicamente para que yo aprendiera a identificar. Ahí era cuando estabas en California. Ahí era cuando estaba en California. ¿No? Sí, eso fue mi... De como, California a Japón. eso, eso, es que hay que entrar en contexto. Esto fue mi postdoc en California. Entonces mi jefe dijo, ve para allá y mira a ver qué te cuentan, ¿no? Y entonces pues estuve aprendiendo cómo identificarlas al microscopio, aprendo cómo picarlas, ¿no? Cómo cogerlas de la muestra de agua de mar. Y bueno, para que veáis lo duro que es todo, yo me volví con algunas muestras y tal, pero yo intenté traerme esos organismos vivos, ¿vale? Y eso fue imposible. Murieron por el camino, no crecieron, o sea, nada. Y todo el esfuerzo. Y todo el esfuerzo, bueno, y al final, bueno, pues va todo poco a poco y a día de hoy ya se han establecido unas comunicaciones con ese grupo de investigación y a día de hoy pues ya ese cultivo, ¿vale? Se va a dejar abierto para la comunidad científica, para que todo el mundo pueda trabajar, pero claro, aquí hay también muchos puntos de competencia, ¿vale? Yo cuando fui a Japón, a mí me podían contar hasta lo que me podían contar, porque había intereses de otro grupo de investigación también en ese alga. Y todo pues con mucho respeto y con mucha paciencia y compañerismo, al final pues va uno adquiriendo lo que necesita, ¿no? Y en este caso, bueno, pues al final... Pero sí, fui allí un mes, estuve allí un mes aprendiendo con ella, con esta investigadora y nada, fue muy fructífero, o sea, fue una experiencia estupenda, claro, aprendí muchísimo. Sí, de hecho, bueno, has tocado ahí dos temas. Uno, el tema de la ciencia, cómo funciona y tal. De esto hablaremos porque también hay alguna pregunta de esto. Y también del tema de muestreo, porque eso, tú has estado en diferentes campañas, ¿no? Y decías que, ¿no? que esta simbiosis, bueno, la has podido estudiar y se ha Sí. visto que ocurre en diferentes océanos. Entonces, cuéntanos cómo es una campaña oceanográfica, en tu caso, bueno, que has participado en 7 o en 8. Sí, en unas cuantas. Por el Atlántico, ¿no? Por el Atlántico, por el Pacífico, el Mediterráneo, California, bueno, Sí, un sí, poquito sí. de todo. Un poquito de todo. Así que eso, ¿cómo es el proceso? Eso. Bueno, había una pregunta que ya nos hacía Emilio, que nos decía, es duro estar un mes cuando estuviste, porque estuviste en las campañas en las que estuviste. En la de Malaspina ¿No? fue un mes y pico a bordo. Sí, cruzamos... Un mes y pico a poco. Sí, cruzamos de Cádiz, bueno, en uno de los transectos de esa campaña, cruzamos desde Cádiz hasta Río de Janeiro, se cruzó el Atlántico prácticamente. Y bueno, pues para algunas personas era más duro que para otras, es que depende. Yo estaba encantada de la vida, pero claro, había gente que ya se cansaba de ver tanto azul, decían. Al principio, claro, cuando sales al mar, ya ves Claro, ese... voy a enseñarles la trayectoria. Ah, sí. Pues sí, la campaña salió de España, eso fue en 2010, y entonces salió de Cádiz, llegó a Río de Janeiro. Es la línea, Eso, es el línea rojo. roja, sí. La línea roja. Eso es. Después ¿No? fue a Ciudad del Cabo, Aquí... Sydney, fue por Australia, llegó a Honolulu, la zona de Hawái, y después volvió por Cartagena de Indias y ya volvió a España. Y eso fue como unos... Que me acuerdo que cuando estuve en Sydney, esto creo que lo hemos hablado, que tuvimos, bueno, tuve el placer de poder visitar el buque oceanográfico y yo no paraba de preguntar, digo, mira, eso. aunque sea de cocinera o para fregarlo, ¿sabes? El suelo, lo que sea, ¿me puedo aquí yo meter? No coló. No coló. Lo intenté, pero no. Más de uno se hubiera bajado, ¿eh? Porque fue... Hombre, Sí. Hay gente que empalmó y se pegó 3 meses embarcado. Yo eso no me ha pasado, yo fue solamente ese mes y... Pero bueno, duro, bueno,
es, Eso, ¿y se te hizo duro o qué? es cansado. Es cansado Claro, porque porque hay que tú estás pensar allí. que ya no solo por estar y ver azul, como tú decías, sino que además o sea, se va a trabajar y Sí, cada día en un buque oceanográfico es súper caro, con lo cual sí, el rendimiento es sí. el máximo posible. Sí, a ver, un día es que no se descansa, o sea, no se descansa por grupos, pero realmente, básicamente lo que hacemos cuando estamos a bordo es, entre otras cosas, echamos una estructura al agua que se llama CTD, ¿vale? Que Eso, mide voy a poner una temperatura, foto. conductividad del agua y tal. Bueno, sigue, sigue. Sí, no, y que mide temperatura, conductividad y tal, y que aparte lleva como una estructura de botellas, ¿vale? Que son las que nosotros utilizamos para muestrear la columna de agua, ¿vale? A varias profundidades, ¿vale? Nosotros podemos coger agua de superficie con esa estructura y agua de 200 metros de profundidad, si queremos, o incluso de 4.000 metros, como se hizo en esta campaña de Malaspina, que se muestreó el océano profundo. O sea que son todo varias botellas, ¿no? Así conectadas Sí, y sí, se abren y se cierran a diferentes profundidades exacto, exacto. para tener una muestra de cada profundidad, Exacto. ¿no? Y, claro, entonces así pues empieza, eso se tira, pues se puede tirar a las 4 de la mañana, después otro a las 6 de la mañana, después otro a las 8 de la mañana, y se va muestreando a diferentes horas del día y los diferentes grupos de investigación, porque normalmente cuando se va a una campaña oceanográfica suele ser muy interdisciplinar. Hay biólogos, hay químicos, hay físicos, ¿vale? Entonces, hay veces que la cantidad de agua que se muestra es limitada para los intereses de todos los grupos, con lo cual eso se muestra. Entonces, yo recuerdo, pues eso, te levantas a las 6 de la mañana, corres para el laboratorio, que está saliendo el CTD del agua, que sale, ya te preparas con tus botellitas de muestreo, básicamente, y, y entonces ya muestreas y ya empiezas todo el procesamiento del agua, que en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, de hecho, es filtración de ese agua en membranas, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, Sí, de para... hecho, bueno, aquí hay varias fotos para que la gente visualice cómo a es un eso. buque oceanográfico por dentro, ¿no? Ah, bueno, sí, eso Ah, para que veáis el tinglao, eso fue de hecho una el campaña, tinglao que hay montado y sí, claro, cabitos por todas partes porque claro, el exacto. barco a veces se mueve que no veas. Tiene que estar todo atado porque hay veces que se mueve, vamos, y tienes que seguir trabajando porque no puedes perder las muestras, ¿vale? Porque tirar un CTD es caro, ¿vale? Tirar esa instrumentación es cara. Y claro, ahí se ve como, o sea, sí, pues ahí, por ejemplo, lo que está mostrando ahora es un sistema de filtración. Al final, dentro del cubo, lo que se ve son como unos cartuchitos, que son unas membranas, y ahí Sí. donde recogemos, ¿vale? El fitoplancton, ¿vale? Y el resto del agua que se filtra, ¿vale? Es como un colador. Básicamente es como si cogiésemos un colador, ¿vale? Y recogiésemos los organismos y el resto del agua se cuela, ¿no? Y eso, Mira, esta ahora. eso es. Pues Esto era lo que comentábamos, las diferentes botellas. eso es. Eso es lo que llamamos la Mm. roseta, ¿vale? Que están con las botellas, que le llamamos botellas Niskin. Bueno, hay Ujú. mucho palabra aquí. Pero son botellas, hay un montón, hay 24 en esa roseta. Y son botellas que nosotros, antes de tirar esa estructura blanca, ¿vale? Que veis que eso se tira al mar, eso es lo que se tira al mar y que baja tantísimos metros. Nosotros tenemos que abrir esas botellas, dejarlas abiertas, ¿vale? Y después, desde el ordenador, ¿vale? Desde el barco, remotamente, nosotros decimos, vale, vamos a cerrar la botella número 1 a 25 metros, ¡paf! Y esa botella se cierra. La botella número 2 la vamos a cerrar a 30 metros, ¡paf! Y se cierra. Y así hasta las profundidades que se necesite muestrear, depende de lo que esté muestreando, ¿vale? En esa campaña, ¿cuál era la profundidad máxima a la que muestrasteis? En esa en concreto que tú has mostrado, que esa fue cerca de Hawái, ¿vale? Esa creo que serían los 200, 300 metros. Ujú. Porque era más el estudio más de la zona fótica, digamos la zona en la que penetra la luz Ah, en claro. el Esto, océano. esto no es un detalle importante que se nos ha pasado, por si alguien no lo desconoce, lo que sea, que claro, la luz, como bien dices, penetra, pero unos metros. A partir de X Exacto. metros ya no penetra. De Y el hecho, fitoplancton claro. De se hecho, encuentra ahí. exacto. De hecho, el fitoplancton no está siempre acumulado por toda la columna de agua, ¿vale? Hay veces, porque el fitoplancton tiene unos requerimientos de luz, pero aparte tiene o sea, que le llegan por la parte superficial, ¿vale?
y tiene unos requerimientos de nutrientes que llegan desde el fondo del océano, ¿vale? Hay veces que se acumulan en capas, ¿vale? Que es Uy, lo que Ana Mari, llamamos... se cuelga un poco, ¿eh? Ahora. ¿Ahora? No, que digo que se ha medio colgado, sí, sí. Si en algún momento se cuelga antes de acabar, digo, desconecta el wifi y Perfecto. conecta datos, por si acaso. Vale, tengo los datos ahora porque antes el wifi me iba a regular, pero bueno, Ah, vale, puedo... vale, sí, pues entonces a ver qué perfecto. tal, a ver Entonces, qué... así todo el mundo. Sí, Y ya está. avísame, ¿no? A ver, que sí, espero que No, sí, no, va joder. bien, va bien. Vale, pues eso, que básicamente hay como una especie de... Se forma un máximo profundo donde se acumula el fitoplancton porque es la profundidad a la que más les conviene estar en términos de la luz que le entra por arriba y los nutrientes que llegan por abajo, ¿vale? Si está más arriba no le llegan los nutrientes, si está muy abajo no le llega la luz que necesitan. Ahí está. Ah, mira, eso es. Pues eso es, Bueno, básicamente. entonces eso, ¿no? Hace falta una profundidad. Si muestras a muchísima profundidad, pues bueno, muy bien, igual para otros estudios, pero Exacto. De hecho, para sí, este en concreto, ¿no? Lo que nos interesa esa parte es verde que es donde saberlo. se acumula el Ujú, fitoplancton y ahí es donde se suele ujú. hacer, donde siempre es una profundidad que hay que hacer sí o sí. Eso nunca esa profundidad de donde está el máximo de fitoplancton acumulado es una profundidad que siempre tiene que estar en cualquier campaña oceanográfica, Sí, vamos, sí. relacionada con el mundo, Y con la microbiología marina. eso, y de hecho, bueno, campañas podrías contar miles, supongo, porque has estado eso, en el Pacífico, también en el Atlántico, porque también estuviste, cuando estuviste en la época que estuviste trabajando entre Gijón, ¿no? Eso En es. el Instituto Oceanográfico de del Gijón, IEO, sí. eso es. Y en ASTI también nos preguntaba Irati, que no sé si es Ay, compañera tuya, sí, Irati Vélez, sí, que nos sí, sí, qué preguntaba a fuerte. ver cuáles habían sido tus mejores momentos en ASTI. Mira, mis mejores, o sea, fueron muchísimos porque yo descubrí ese pequeño pueblito, así la zona de Sucarrieta, Mundaca, que es una maravilla. Ahí Esto como vizcaína no puedo hacer totalmente, más ¿eh? que afirmar esto que es una preciosidad. Es que Pero que quede en secreto entre nosotros los que eso, están que no lo conectados, sepa ¿eh? Que nadie, en el porque norte siempre llueve y hace fatal y nada, nada, no me eso digas. es, que quede interesado porque eso es una maravilla. Y claro, allí fue un descubrimiento total de la cultura vasca también, de vivir allí, por poder vivir allí unos meses, pero a nivel científico también fue súper interesante, bueno, y compartir las tardes con el doctorando que por aquella, bueno, que está haciendo la tesis, que es Antonio Sánchez, la jefa que está allí, que también es Laura Alonso, y algún becario de máster y tal, que, que también participó con nosotros, que era de Irlanda y vino unos meses a ayudarnos y tal. Y pasamos tardes del infierno muestrear, porque en esa época lo que hacíamos era muestrear, ¿vale? Teníamos cultivos y estamos intentando crecer los cultivos a diferentes temperaturas, ¿vale? Como un poco para estresarlos, ¿no? Para ver su respuesta, cómo era su respuesta metabólica fuera del óptimo de temperatura en el que suelen crecer. Y claro, teníamos, no sé si te ¿Dándole pasé, más temperatura o sí, menos? sí, sí, intentábamos adaptarlos tanto a más como a menos temperatura, ¿vale? Vale, porque esto, bueno, no sé si va a tener relación o no, pero nos preguntaban el cambio Sí, climático y el fitoplancton, ¿no? sí, El cambio climático, como sabéis, que está aumentando la temperatura, ¿no? En general sí, sí. del planeta y de los océanos. Sí, de hecho Entonces, se hacen muchos experimentos en este sentido para ver cómo es la respuesta de los organismos fitoplanctónicos, ¿vale? Y obviamente, no sé si quieres ir ya a esa pregunta del cambio climático, pero obviamente afecta a la distribución de los organismos, porque organismos normalmente se distribuyen por zonas tropicales, subtropicales, con este incremento de la temperatura, lo que pasa es que empiezan a encontrarse en latitudes más altas, más hacia el norte, ¿no? Entonces ocupan ecosistemas que antes ocupaban otros microorganismos y esto altera, ¿vale? Y después, pues también se ha visto una repercusión en cómo se distribuyen las corrientes oceánicas y esto está afectando también a la productividad de los océanos. Una amiga mía que también hace poco ha publicado un artículo muy importante en una revista Nature también, donde ve como una de las corrientes principales que baña las costas de Estados Unidos, ¿vale? Eh, llega más al norte y esta corriente, ¿qué pasa? Que es más caliente y tiene menos oxígeno. Y está impidiendo
que una corriente que baja del Ártico, ¿vale? Que es la corriente del Labrador, pues que refresque esa zona de la costa y que llegue o sea, que llegue con más oxígeno, ¿vale? Entonces lo que está pasando es que se está creando una hipoxia, digamos, que es bajos niveles de oxígeno. Y esto obviamente afecta a la distribución de los organismos porque no todos son capaces de sobrevivir a estos cambios en los niveles de oxígeno y claro, Sí, sí. bueno, me estoy Bueno, ahí. de oceanografía también eso, ¿no? Bueno, en algunas charlas lo hemos hablado así un poquito como a pinceladas, pero sí, sí, sin duda. O sea, que al final Y, todo ¿no? Lo que intentamos también con estas charlas, hablando con diferentes amigos, que trabajáis en diferentes áreas, pero siempre, ¿no? Teniendo en común el sí, mar, sí, obviamente sí, en estos sí. casos, y se ve cómo está todo interconectado, ¿no? Sí, Que sí, si es hay brutal. un fallo en una parte del sistema y la gente piensa, bueno, pero eso está ocurriendo en mitad del océano, eso está Es que ocurriendo a tal profundidad, pero esto es importante decirlo porque no parece obvio, no se puede visualizar los cambios a gran escala, pero por ejemplo, en el caso de este estudio de mi amiga, pudieron ver la repercusión porque estaban estudiando en una zona concreta, era un estuario, el estuario de San Lorenzo, ¿vale? Que es uno de los estuarios más grandes del mundo. Y como una zona geográfica más concreta, el cambio de lo que estaba pasando se vio mucho más acentuado. Entonces lo detectaron, ¿vale? Pero eso no era más que el puro reflejo de lo que está pasando a nivel global. Y como en ese estuario, pues están pasando en todas partes del océano, un realmente. montón de cosas. Sí, está Ujú. afectando. Sí, sí, sí. Es un hecho. Y además no estamos hablando de que haga falta que se incrementen 2 grados de temperatura. No estamos hablando de pequeños cambios de décimas, ¿vale? Estamos hablando Ujú. de que la temperatura del año pasado respecto a este ya ha variado un poco y ese pequeño incremento es suficiente para alterar los Y ecosistemas y aquí, alterar la circulación. con este tema, entramos en el último bloque, que es la ciencia, esa gran desconocida. Porque de hecho, en algunos de los comentarios que he leído ponía gracias por hablar tan claro, gracias por traducir, porque aquí yo creo que uno de los, a ver qué opinas tú, pero Sí. uno de los grandes fallos que tenemos la gente de ciencias, ¿no? En este caso de biología marina, que tú y yo no hemos contado esto, pero bueno, nos conocimos en Santiago de Compostela, Totalmente. Esto, en la carrera. y después Pero reconectando, mira, eso, aquí otra vez de conexión. Pero que no, hay veces que el problema es que la comunidad científica sigue investigando, sigue trabajando, pero falta esa traducción al lenguaje sí. popular, ¿no? Que la gente, que no tengan que ser biólogos marinos para poder entender la importancia del fitoplancton. Hace, Entonces, sí, hace falta mucha divulgación. De hecho, en el Oceanográfico de Málaga, donde yo estoy ahora, la verdad es que me quedo muy sorprendida para bien, porque están haciendo una actividad de divulgación increíble, ¿vale? Hace poco tuvimos una jornada de puertas abiertas donde había pues puestecillos, digamos, para que los coles fueran visitando de geología, de biología, de fitoplancton, de zooplancton, y era como súper didáctico, súper sencillo. Y la verdad es que la gente, los chavales e incluso los profesores se quedan. No hace falta transmitir mucha información para entender la importancia que tiene y lo fascinante que es. Y entonces yo creo que aunque hace falta mucha más labor de divulgación, creo que actualmente, bueno, incluso vosotros, ¿vale? Que creo que actualmente hay muchos grupos que están procurando que esto se, se conozca más. uh-huh. Porque realmente, claro, Sí, sí, hace falta, hace falta. Y relacionado con la ciencia, también nos preguntaban, ¿no? Una de las preguntas que nos enviaban es, bueno, relacionado con la situación actual de la ciencia en este país. Y si en el ámbito de la mujer también has visto diferencias o no, pero bueno, tú como investigadora que ha estado, eso, en para acá, para allá. Barcelona, en Gijón, en Sucarrieta, ¿no? California, Japón, La ciencia en para España, Málaga, sí, la ¿qué ciencia, tienes que para contarnos? pues Creo que es un mucho. buen ejemplo, la verdad, Sí, para poder comentar esto. sí. A ver, en España la ciencia tiene pocos recursos y es muy competitiva porque hay gente muy buena ya, que ya todos estamos a un nivel, todo el mundo hace buena ciencia, en general se hace muy buena ciencia en España, que es lo más impresionante. De hecho, lo que
y que no se valora tanto, ¿no? En el extranjero es lo que siempre se dice, suena un poco atópico, pero obviamente los gobiernos nuestros no son capaces de invertir en la ciencia, incluso la ciencia básica, ¿no? Y claro, hay limitaciones. En España hay grandes profesionales, hay grandes grupos de investigación, pero obviamente los recursos son muy limitados. Hay mucha gente que se queda fuera, ¿vale? Yo hice mi tesis, me fui de postdoc, estuve en País Vasco, me he ido de postdoc a California. Yo ahora vuelvo, ¿vale? Yo ahora he vuelto, ¿vale? Con un contrato de técnico de laboratorio, ¿vale? En el oceanográfico De técnico. sí, ha sido ¿Cómo? una elección también mía particular, pero la otra opción que yo había barajado era una beca postdoctoral, ¿vale? Que se llama Juan de la Cierva, que mucha gente pues la conocerá. A mí no me dieron esa beca postdoctoral, ¿vale? Porque es muy competitiva, porque tienes que tener no sé cuántas publicaciones para estar ahí y hay mucha gente, ¿vale? Y dan muy pocas, básicamente quedan muy pocas. Entonces, a mí no me dieron esta beca postdoctoral, pero para que veáis cómo es la cosa, que eso sí que me gustaría comentarlo francamente porque es interesante, el sueldo de esa beca postdoctoral que implica, ¿vale? Que tú tienes un doctorado, que te has ido al extranjero, que has vuelto, o sea, que ya tienes una madurez, ¿vale? Un bagaje y una Un bagaje, una experiencia. madurez. El salario son 1.500 más o menos. El salario de técnico, que es que te piden una licenciatura, ¿vale? No te piden un doctorado, te piden una licenciatura. O sea, haber estudiado biología. También son 1.500. ¿Qué pasa? ¿Que un técnico tiene que ganar menos? En absoluto, ¿vale? Lo que pasa que si fuese fácil acceder a este tipo de becas y todo, pues la gente estaría más animada. El problema es que encima es un esfuerzo muy grande, tienes que tener una vocación muy grande, ¿vale? Para estar ahí en la carrera científica y no caerte. Y en este sentido, Sin duda. la mujer lo tenemos, yo ahora mismo no ha sido mi caso, ¿vale? Pero conozco muchas compañeras que, obviamente, como es una carrera, digamos, si quieres formar una familia, si te quedas embarazada y todo, pues te caes un poco de esa carrera. Afortunadamente, ahora creo que hay muchos más programas que antes que incentivan la permanencia de la mujer en la ciencia, ¿vale? Hay programas europeos, hay Marie Curies, que son exclusivamente para gente que ha tenido hijos o que ha tenido que salirse de la ciencia por X motivos, por un tiempo. Claro, porque el sistema tal y como está montado, para la gente que igual no está familiarizada, es que tienes que ir haciendo publicaciones científicas y entonces, bueno, es una meritocracia, digamos, ¿no? Si tienes Totalmente. X Tú, publicaciones, pues vas ganando puntos, pero esas publicaciones no se tiene, o sí que se tienen valor, pero no tanto el que sean publicaciones muy buenas o que sean unas publicaciones no tan buenas, ¿no? claro, Más, que igual se valora más la cantidad que la calidad, por decirlo así, eso es no un sé, tema que también se puede. Sí, sí, entrecomillado, no, ¿eh? a ver, sí, sí, o sea, Pero ahora bueno, mismo, por sí, aparte de esto, un poco, no, eso eh, eh, no es un tema problemático, es un tema que además se debe decir. Es verdad que hay veces que por producir y por tener ese artículo publicado para poder para poder ser competitivo en el siguiente proyecto que tú pides, pues hay veces que obviamente se va rápido. Y no es que se haga mal, es que pero a lo mejor un trabajo que podrías desarrollar y al cual le podrías integrar más cosas, pues lo cortas en cierto modo y lo publicas ya para tener eso fuera. porque hay que... Mm, Uh-huh. es según quién lo... Habrá opiniones para todos los gustos. Yo disfruto más también, pues, una ciencia más tranquila, la verdad, de mayor calidad, que no... Sí, que intente responder preguntas más concretas, que... Sí, pero bueno, hay opiniones para No, todo. no, eso, pero hay opiniones para todo, pero algo de lo que nos gusta hacer, o una de las intenciones de todas estas charletas desde Tantac, es poder dar voz a diferentes personas con diferentes experiencias y crear un poco de debate. Ya no sé si tanto debate social, pero debate personal, ¿no? Poder Sí, sacar de cada charleta una pequeña conclusión. sí, O bueno, sea que no sé qué hora no, tenemos. te iba a decir, Ah, sí, ah, son las vale. 7. Hoy nos hemos pasado Uh, porque como hemos tenido este problema técnico, pero bueno, para ir ya cerrando, porque eso Instagram es. nos cierra en tiempo, que
te agradezco mucho que hables así de claro y que hayas dado tu opinión totalmente válida, igual que el resto, sin tapujos. Y con ese arte salero que tienes flamenca. Te había O cantado, sea ¿te da que... tiempo de que te cante unas alegrías? ¿O no da tiempo? Ay, me encanta, la Mari. Es que me encantas. Claro que da tiempo. Y si se corta, pues se cortó. No Mira, pasa nada. te voy a contar una Venga, alegría arráncate. compuesta por mi amigo y gran compañero Fran sobre la simbiosis esta del océano, Sí, ¿vale? sí, Frank, que le conozco El también. Fran que tú también lo conoce. Un Y, saludito. y que esto es lo Venga, que se venga. llama la alegría de simbionte, ¿vale? Y es lo que se cuentan ellos uno al otro por la noche. Dice, tiriti tran tran tran, tiriti tran 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 tran, tiriti tran tran trero, tiriti tran 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 tran. Que si tú quieres que te haga, ay por las noches el amonio. Que si tú quieres que te haga, ay el amor y entre otras cosas, pues pásame tú la glucosa. Ay el amor y entre otras cosas, pues pásame tú la glucosa, que viviendo contigo soy tan feliz. A mí nada me falta, tampoco a ti, mi quesalero, surcando los mares del mundo entero. ¡Ole! Bueno, qué arte, ¿eh? Todo el mundo aquí que ole, ole y ole. ¡Qué ¿Ves? cara, Así también se puede hacer qué divulgación. morro! Mira de qué manera tan bonita explicando ahí la simbiosis. Yo le agradezco la No, letra a no. Fran porque fue el compositor. Yo he hecho un copyright que me ha dejado ahí y bueno, la verdad que él la canta mucho mejor, pero no pasa nada. Bueno, no te quites méritos, que lo has hecho súper bien y a todo el mundo le encanta. Así Ay, qué que bueno. eso. Muchísimas Estupendo. gracias por todo, Ana Mari. A Un ti por placer. invitarme, que ha sido Un un placer placer. reconectar y la verdad que poder sacar cositas que hace uno de vez en cuando, porque no, que la verdad que Sí, al sí, final sí, sí. es muy personal todo esto, ¿no? No se transmite lo que uno hace a veces, sí. No, no, y muchísimas gracias también a todos los que habéis estado ahí conectados y aprendiendo un poquito más de estas charlas, que a veces hay algunas que son como un poco más técnicas, pero las intentamos hacer más coloquiales, así que espero que las hayáis disfrutado y eso, Eso mira, es. te están poniendo aquí solo flores. ¡Qué crack! Mira, bailables sevillanas también, desde Cruces Vamos, nos vamos. ponen también. O sea, que un abrazo para Cruces y para todo el mundo. Qué bueno. Muchísimas Un gracias, besito Ana para Mari. todos los que me estabais viendo, a mí y a Ana, que somos dos Ana, de hecho. Un besazo, Muchas guapa. gracias, muchas Chao, gracias. Chao, chao. chao.